Pues qué tal, bienvenidos sean todos a esta sesión, nueva sesión de Zoom, donde estamos reunidos para hablar de juguete mexicano, ¿cómo de que no? Y pues vamos a arrancarnos hablando un poquito de lo que es el juguete de nuestra infancia, ¿no? Compañeros de distintas generaciones, distintas épocas, pues vamos a ver qué nos cuentan, qué tienen por ahí, qué nos cuentan de su infancia. A ver, ¿quién dice yo? Pues yo, Venga, échate. fíjate que te voy a enseñar, voy a empezar, ya que estamos en un mes patrio, y disculpen así, se lo voy a decir, voy a empezar con lo que fue hecho en mi país, aquí en Guatemala. Tengo dos piececitas putre guatemalteco. Este último son unas tortugas ninja, de Tikal Plastics se llama la empresa. Son así, hay diferentes colores, pero las más raras son las negras. Y pues tengo las diferentes tortugas en color negro. Hay en color blanco, en color rojo y en color azul. Yo tenía a la mano estas, que son en color negro, que es la más rara que encontrás aquí en Guatemala. Y pues, guatemalteco que se debe a respetar, señores. De niño tuvo esto, un camión de repartidor de aguas, Claro. también hecho por esta empresa Plastic Tikal, aquí no sé si se alcanzará a ver, y con el sello Guatemala. Cualquier niño guatemalteco que fue de los 80, 90, pues tuvimos esto. Y hay muchas piezas guatemaltecas hechas también así, el butre guatemalteco. Entonces, con esto, pues, me presento. Yo soy de Guatemala, Armando Contreras, de Club Holbis hace Guatemala. Saludos, Armando. ¿Qué tal está el movimiento de las figuras bootleg, las figuras de mercado allá en Guatemala? ¿Es muy parecido al juguete mexicano? Sí, hay bastante butre guatemalteco, como también podemos encontrar butre mexicano vintage. El más famoso aquí en Guatemala en los 80, 90 fue el butre mexicano de lucha libre. Creo que también ambos países coincidimos con esto de la lucha libre, pues Guatemala se dio a conocer mucho también por la lucha libre mexicana. Yo recuerdo mucho las películas del Santo, de Blue Demon, que fueron filmadas aquí en Guatemala. En el caso de El Santo, pues le gustaba mucho filmar en la antigua Guatemala, al igual que Blue Demon, pues filmó mucho en una zona que en ese tiempo no era tan poblada como es Misco, que es ¿cómo te explico? Es un municipio de Guatemala, de la ciudad de Guatemala. Sí. Gracias. Aprovechando que tocas el tema de luchadores, me gustaría pues sacarlo de una vez. Quería mostrarles la figura que acabas de enseñar, es la clásica figura de luchadores. Yo no creo que en México haya una figura que se haya reproducido más que esa figura del santo clásico. Donde quiera, en cualquier casa hubo una y siguen saliendo. Y que quisiera mostrar lo que fue la primera escultura para hacer un juguete, o la primera figura del santo, que es un poquito antes de esa, y es esta pose, es esta figura. Las primeras que salieron por los 50 fueron de caucho, luego salieron estas tipo baquelita, y al final las de plástico normal. Esta sería la primera pose de una figura de juguete de un luchador, y específicamente del santo. Oye, y por ahí también alguien comentaba algo de la pose, ¿no? Que era cuando saludaba el santo, ¿no? Al público. Hay una foto donde sale Demon y Santo, con las poses de luchadores, y dicen que de esa foto se basó. La persona que hizo esas esculturas, las hicieron en madera, sacaron el molde, y es plástico inyectado. Es un escultor genial, porque sacó, aparte de la figura clásica del santo, sacó una serie más. De esta figura me gustaría mostrarles lo que son unas variantes un poco diferentes. Está este santo, el mismo, pero tiene la capa integrada, ¿no? Es del mismo molde, no es un accesorio.
Este lo hicieron como que galáctico. Está raro, no entiendo qué quisieron hacer con él. Santos igual con la capa pegada en otro corte. Este, por ejemplo, tiene su cinturón, atrás tiene su corona. Con ese mismo santo hicieron un Birman. Hay con articulación ya. Yo tengo Este entendido flaco, que esas figuras todavía las siguen haciendo en México, pero ya la segunda generación, ¿verdad? Que está reutilizando el molde. Es increíblemente que esas figuras de lucha libre mexicana se internacionalicen por todas partes del mundo, ¿verdad? sí, siguen saliendo. No todos los moldes, pero la clásica sigue saliendo y se siguen customizando, pero esa figura no va a parar. Excelente. Cosas así hay hechos Calimán, de goma. Y ahora que es el día de Batman, pues también un santo hecho Batman. Salieron Darth Vader. Me lo esculpió un amigo, es un santo hombre lobo. Y con variantes, le hicieron la máscara del místico, del último guerrero, y infinidad de variantes, que es lo divertido de esta figura, que a pesar de que es la misma pose, tiene modificaciones y rasgos que te identifican una época, a pesar de que son figuras no datadas. Pero hubo un tiempo en que la misma figurita, nada más la pintaban de otro color para hacer otro luchador, ¿no? Todos los luchadores salieron de la Tuvimos misma. a todos los luchadores, pero era el mismo santo ahí atrás. Le quitabas la pintura, la mordías y seguía siendo el mismo muñequito ahí abajo de tinieblas y todos esos. Y no nos envenenábamos con la pintura hecha a plomo, ¿eh? De Aquí milagro. seguimos. Y acababan con las manos planas de tanto Las manitas morderlo. mordidas. Bien cierto, bien cierto. Una rareza, ¿eh? Esas piezas. Hay unos que ni conocía los articulados, ni pensado que existieran, ¿no? Igual los de gomita. Este señor que hizo esas figuras igual le sacó una serie de varios, son 10 figuras, la sacaron al mismo tiempo. Sacó este santo con esta pose rara. Como que de lado, ¿no? Sí, Ya hicieron está un más Birman mamón. con ese. Salió Karloff Lagarde. Copetes Guajardo. ¿no? Por ahí, sí, Ahí está. bueno. Sí, el Copetes. Dorrell Dixon. Y Cavernario, por ahí también lo tienes, ¿no? Cavernario, aquí está. El Cavernas. Y el Black Shadow. Walt Rubinsky. Y 1000 Máscaras. Oh, Y el Blue Demon. Esas eran las 10 figuras de la serie que salieron junto con el santo. Fíjense que aquí en Guatemala lo que es muy cotizado, que de México también, y es bastante caro conseguirlo, son las máscaras de los luchadores como la del Santo y la de Blue Demon. Yo una vez pregunté en una tienda que trae muchos productos mexicanos y estaban vendiéndome casi en 1000 quetzales, estamos hablando como de 8,000 pesos mexicanos. Uy, La máscara del Santo y la de Blue Demon, 8,000 quetzales cada una. carísima. El hijo del santo tiene su tienda oficial ahorita y hay máscaras aproximadamente desde $10 hasta máscaras de 50, de $100 y patentadas, ¿no? Ya de oficiales del santo. Y aquí hay máscaras desde lo más barato, $5, máscaras que venden afuera de la lucha libre, y van subiendo los precios, depende de la confección, incluso las marcas y el mascarero oficial que las haga, pero con gusto quedamos de acuerdo y te conseguimos las que andas buscando a otros precios. Órale. lujo, ¿no? Como dato, ahí las primeras esculturas, así como que los prototipos eran hechos de madera, ¿no? Madera. Ya sobre de ahí sacaban los moldes y ya
me cuentan a mí, ¿verdad? Esto ya no lo viví. Que, por ejemplo, se llamaba, creo, Gonzalo, ¿no? El señor. Así es, sí. Su hijo sigue trabajando la figura. Sí, sí, todavía está el taller activo hace Sí. como un año, pero es mucho más chico a lo que era en esos tiempos. Antes, Sí. por ejemplo, a los que les tocó vivir en México, pues les tocó así esa época y todo eso de la lucha, pero dicen que el mismo Gonzalo fue y le presentó esa escultura que estabas enseñando del santo, fue y le fue a pedir permiso, ¿no? Para producir más, y ya él fue el que le autorizó. Le hubiera pedido ahorita permiso al hijo del santo, no, Uy, olvídate. demandas. Fíjate que aquí en Entonces, Guatemala esa lo que es escultura, caro es sí, digamos, fueron dos luchadores muy conocidos a nivel internacional, llegaron a México, era nuestro famoso Astro de Oro y nuestro famoso Rayo Chapín. Astro de Oro todavía vive, Rayo Chapín acaba de morir hace unos meses, y conseguir figura de ellos increíblemente aquí en Guatemala es casi imposible. Pero sí hay la escultura, una escultura Sí. hecha para esos luchadores. Sí, Qué sí genial. hay. La persona que los hace en México, como él llegó a ganar un campeonato a México, si no estoy mal, y su eterno rival, el Dr. Wagner Jr., que hace poco vi que también perdió la máscara, ¿verdad? Entonces, Así es. él se dio mucho a conocer, peleó para que miren que sí, más o menos yo sé algo de lucha, porque yo seguí mucho a Astro de Oro cuando era niño, con el Pirata Morgan, Sí. también, que fueron grandes rivales. Y pues el señor ahorita, el mayor personaje es, algo de la Confederación de Lucha aquí en Guatemala. Y no es guatemalteco. Oh. Eso es lo chistoso. Él proviene de familia de Japón. Estaría genial que nos postearas algún día unas figuras de estos luchadores. Sería gustoso ver. Sería genial que las consiguiera. Perversísimo. Primero quiero una, dicen. Pues fíjense nada más, ¿no? Lo que sale ahí del gusto por la lucha libre, increíble, ¿no? La trayectoria, la trascendencia que ha tenido este deporte mexicano tan legendario. Pero bueno, esa es una parte nada más que de los juguetes que formaron parte de la infancia. Por ahí, a ver, cuéntanos, Enrique Garibay, yo sé que tú tienes varias anécdotas que contar. Cuéntanos, ¿qué otros juguetes formaron parte de tu infancia, bro? Pues fíjate que dentro de esos juguetes que formaron parte de mi infancia fue esta herencia, que es un carrito de puro latón, es un carrito de cuerda. De hecho, le estoy dando cuerda. Entonces, ahí se alcanza a ver y se escucha seguramente este amigazo. Claro, no es juguete fabricado exactamente aquí en México. Si no mal recuerdo, este es japonés. Pero este tipo de juguetes se fabricaba también en nuestro país desde por ahí de la década de los 40, 50, que se empezaron a utilizar este tipo de mecanismos. También otros que no puedo dejar de lado, a ver, es que me estoy moviendo para mostrarlos porque hay una característica y es algo que me llamó mucho la atención. Estos juguetes de puro fierro con llanta de caucho son, este anaranjado es Tootsie Toys. Trae la marca de la compañía que se fundó en Chicago, en Estados Unidos, pero México no se quedó atrás. También sacó, basado en estos juguetes, que el material parece ser el mismo. O sea, el mismo fierro, parecen ser los mismos moldes, solamente que los colores, voy a enseñar uno que seguramente saltará mucho, porque tiene toda la facha de ser un Tootsie Toys. Sí. Y la mera verdad es que lo vemos y es una réplica. Por lo que he estado estudiando, por lo que he estado investigando, Tootsie Toys nunca vendió una licencia a ninguna empresa en México. Y entonces hay una empresa por ahí en la década de los 40, 50 que es la que se dedicó a fabricar estos juguetes
pero sin la licencia. De tal forma que, a ver, voy a intentar compartirles pantalla para ver estas figuras. Aquí está. El cartón con este camioncito que no dice Tutsi Toys, se escucha igual, pero realmente estos camiones vendría siendo un bootleg, ¿ok? Y está escrito como se escucha, ¿no? Exactamente, está escrito como se escucha. Y la gran diferencia es que de estos podemos encontrar camiones que vienen pintados, por ejemplo, con los colores de Pemex, ¿sí? Y entonces viene el camión cisterna que dice, a ver, voy a enseñar uno. Viene esta cabina y es el camión cisterna, que es lo que faltaría acá atrás, y es en color verde de Pemex y las letras dicen Pemex. Y entonces, investigando, da la casualidad que en México nunca hubo licencia de Tutsi Toys, sino estos fueron los responsables. Me gustaría compartir otra cosa porque todo pinta que la empresa, llamémoslo así, responsable de este bootleg, era la que fabricaba estas autopistas. Ahorita va a aparecer el nombre. Esto que sale es el instructivo que se llamaba Autorama. Oh. Esta empresa salió, fue popular en los años 60 hasta mucho después. Esta es la parte de abajo de la pista. No sé si se alcanza a leer bien, que dice Industrias Plásticas S.A. y dice hecho en la Ciudad de México. Y esto es con lo que venía su caja. Entonces, esto es lo que estamos viendo en pantalla, es la parte frontal. Aquí viene, y entonces esos eran los autos que venían. Tú lo conectabas a la corriente y funcionaban con un mecanismo, con unos cables de cobre o bronce que venían trenzados, y tú hacías presión con un control, y dependiendo la presión que tú hicieras en el control, era la cantidad de energía que pasaba y la velocidad. Estos carritos iban montados en ese riel, traían un mecanismo. Una versión austera de Excalectrix, ¿no? En cierta manera era una versión austera de Excalectrix. Yo tuve una de estas pistas, por eso es que la quise mostrar, solamente que no tan antigua. Tuve una por ahí a finales de los 80, pero todavía de esta empresa. Oye, Enrique, una duda. Sí. ¿Son hechos totalmente de plástico? Sí, son hechos totalmente de plástico, Sí, de con hecho, algunas, con algunas piezas de metal nada más. De hecho, si alcanza a ver en la imagen, dice chasis de plástico y llanta de hule. Y si se percatan, es el mismo hule que se alcanza a ver en estos camioncitos de la marca, bueno, de esos que les enseñé de Tutsi Toys versión mexicana. Esta es la parte inferior del carro, pero déjenme ver porque esta es la imagen que les quería enseñar. Este es un camión Tolva. Este es el original de Tutsi Toys, de la empresa de Chicago. Y el que se hizo en México, la tolva en color amarillo no se podía girar. Eso se hizo para abaratar costos. Venía fija, no tenía ningún eje. Y finalmente esta es una de las famosas pipas de Pemex que les comento. Si se dan cuenta, la cabina es un poco parecida a la roja que les enseño, con la cisterna y las letras de Pemex. Entonces, eso es lo que les quería compartir en ese momento. Me llamó la atención este último que enseñaste, porque yo acabo de restaurar hace una semana una pieza exactamente igual. Y bueno, por ahí, Wolfman, nos estabas mostrando de último ese carrito. ¿Querías comentar algo? Un carrito como el que acaban de mostrar de la figura, pero de plástico. De plástico, hueco igual. No es lata, es de plástico. Yo creo que es una copia de esos juguetes también. Creo que había una marca llamada Politoys aquí en México que se dedicaba a fabricar piezas de ese estilo. Sí, por ahí Politoys. Politoys MacGregor. MacGregor. Exactamente. Tenía la licencia de Polisteel, que era otra marca italiana que le permitió fabricar esos autos aquí en México, ¿no? Perverso, excelente.
Esos modelitos, bueno, perdón, esos Sí, modelitos no, cuenta. de Polystitch, tengo entendido que la marca cambió el nombre por su competencia cambió su nombre de Polytoys a Polystitch, lo cambió por su competencia que sonaba igual y se escuchaba igual. Y mediados de los 70s, más o menos, mediados de los 70s fue cuando aquí en México, esta marca Polytoys, que es italiana, llegaron varios modelos, más bien moldes, aquí a México, y todos esos moldes de esos manufactura mexicana salieron carritos con el nombre de Polytoys y con el nombre, bajo el nombre, como decían, de MacGregor. Yo tengo este Peugeot, que es abajo igual, es mexicano, dice dice de hecho MacGregor. Lo voy a voltear para que se pueda ver. Apenita si se ve el nombre. MacGregor. Nada más, ahí está, MacGregor. Hecho en México, Peugeot. Y lo encontré yo ahí tenguisteando un ratito. Le falta, porque lo tengo yo porque le voy a cambiar los colores y le voy a hacer algunas cositas. Pero me gustó mucho, sobre todo que está hecho en México. Y uno de los, yo creo que muy conocidos de los autos de Polytoys, que llegaron los moldes y se hicieron varias reproducciones de varios modelos. Este es el que tengo a la mano. Es una serie de varios autos que sacaron. ¿Fórmula 1? Pero este es uno de los... Un Fórmula 1 que de hecho tiene el nombre de Honda Fórmula 1. Pero tengo un poquito de estos sí los he juntado porque sí están chidos. Me gustaron. El Honda lo vendió rápido aquí en Guatemala. Pero tenían otra escala. Tenían otra escala. Este también es un Lotus de Indianapolis y también es este es Polystitch, que es bajo lo mismo, siempre lo mismo. Creo que ahí se ve el nombre de la marca. A ver, pero fabricado en México. Wolfman nos quería enseñar uno, ¿no? Wolfman. Igual, no. Lo mismo, ¿sí? Sí, con las marcas de Polytoys y MacGregor. Ah, correcto, sí. La marca de coche, pero igual un bólido igual. Fíjense que yo hace poquito... Para mí todos son iguales. Sí, eran muy similares, ¿no? Compartían el diseño de la época. Fíjense que hace poquito vendí una patrulla que me arrepentí porque pues estaba bastante padre. Era una patrulla Peugeot, si no me equivoco, pero lo curioso de esta patrulla que tenía calcomanías de la policía de Azcapotzalco, ¿no? Tenía ahí policía del Distrito Federal y todo. Bien padre, ¿no? Me arrepentí de dejarlo ir. Ya estaba algo traqueteada. Pero lo curioso es que usaban modelos Peugeot, Fiat, muy europeos, porque eran de la marca original, y ya nada más aquí en México le ponían las etiquetas bien. Pues yo creo que la etiqueta es el valor de ese carro en sí, ¿no? Las calcomanías y datan la época, las tintas, los logotipos, el papel, es lo que te da una época, y lo típico de México, porque al final lo otro es una reproducción, ¿no? Pero la característica y lo hecho artesanal mexicano son las calcomanías. Sí, efectivamente. Yo les puedo decir que ustedes tienen un orgullo que en 1939 nace la empresa de plásticos, yo creo que la más importante a nivel latinoamericano, como lo es CIPSA, ¿verdad? Sí. Y todas las rarezas que realmente, yo les puedo decir que estoy fuera de sus fronteras, que las rarezas que saca de Hot Wheels, en este caso CIPSA, cómo es tan interesante, ¿verdad? Que los trabajos, por poner un ejemplo, hay mucho carro mexicano que es difícil diferenciarlo porque casi la mayoría estaban hechos con los moldes de Hong Kong. Y muchas veces es en los vidrios, la persona que ya conoce de esto, es en los vidrios que realmente se da cuenta si es una pieza mexicana o una de Hong Kong. La verdad que en México pues tiene esa característica que los carros, hablemos de coleccionismo de Hot Wheels,
son de los más caros porque en lo que yo he investigado, pues la pieza más barata vale $1,000 y la más cara pues puede valer hasta $4,000, $5,000. La verdad es que es muy interesante saber de este tipo de piezas. Yo les puedo decir que mi colección de hobbies es bastante grande, pero en sí una pieza mexicana yo la he buscado por años y aquí en Guatemala yo no la he encontrado. Fíjate, Armando, que referente a lo que estás diciendo, en el caso de CIPSA, bueno, CIPSA y hay otra empresa que nacieron más o menos en la misma década, que es En los 80, ¿no? no, bueno, es que Armando estaba hablando de los años 30, Cuando se con puso. CIPSA. Y también en esa misma década nace una empresa que se llama Bacor de México, con V, y es una empresa ahorita líder a nivel mundial porque se dedica a fabricar canicas. Órale. Entonces, esta empresa nace en la Ciudad de México y en sus inicios producía aproximadamente 35,000 canicas al día, ¿no? Y es en la década de los 60, después de que hubo un boom industrial a nivel mundial y también pues llegó a México, es que esta empresa se renueva y le entra al mercado internacional. Y entonces, digo, es importante quizá mencionarlo. Ahora, esta empresa con las canicas se distribuye en 42 países y fabrica alrededor de 20 millones de canicas, ¿no? Al día, y pues más o menos el 80% de su producción es lo que destina para exportación, dado que las canicas pues no es ni por error un juguete mexicano, pero que ha formado y ha permeado mucho en la identidad de los mexicanos a lo largo de la historia. Y fíjate que algo interesante que también investigué yo, que en el caso de Hot Wheels, el trabajo, la mayoría era artesanal, porque increíblemente ya empezaba el custom en esos años, ¿verdad? Otra cosa interesante es que, digamos, el carro en México salió en 1973, pero en la base dice 1971, las incongruencias que hay, ¿verdad? Eso a mí me llamó mucho la atención y les soy muy sincero, estoy muy enfocado en encontrar carros mexicanos, porque como les vuelvo a repetir, increíblemente estamos a la par, somos un país vecino y no encontrar carros mexicanos es bastante frustrante, ¿va? Perfecto, perfecto. No sé si alguien más por ahí pueda compartir algún Hot Wheels mexicano que tenga. Pues algo mexicano, que no es mexicano, pero como nos gustó, lo hicimos parte de la historia de México, fue este Volkswagen Escarabajo Taxi, ¿no? De Matchbox. El año, me parece que del año es como del 2002 cuando salió, 2002, 2001 más o menos. Este está traqueteado, ¿no? Este es de los que tengo yo aquí para el costo. Pero no hay nada más mexicano que un bochito tipo taxi, ¿no? Bien noventero. Y estas piececitas que son las que yo tengo aquí a la mano, que son mexicanas, me gustaría compartirlas. Esta fue una Van Sport que en mi infancia, de chavo, nunca iba a saber que iba a ser mexicana. Sin embargo, ya después con el tiempo, vamos, aquí no traía el sello, pero ya con el tiempo ya me di cuenta que sí era mexicana. Y pues estamos tratando de recuperarla. Ya no nos faltan algunas piezas. Mi línea no son los autos, sin embargo veo que esa Vans con ese spoiler es súper cotizada. He visto sin el spoiler precios exorbitantes. ¿Me podrían explicar cuál es la rareza o por qué es tan codiciada ese auto? Pues mira, yo de mano te diría que el buen Enrique Videgaray tiene una información precisa. Es el color más que nada. Y sobre todo que fue una pieza que se hizo aquí en México, si mal no me equivoco, el molde es mexicano, porque sí hubo piezas que se hicieron en moldes nada más aquí de manufactura mexicana, y algunos otros que habrán llegado de Estados Unidos y la manufactura fue mexicana. Ok, a ver, incluso acaban de hacer un libro que dice Los verdaderos Hot Wheels,
y aparecen todas las piezas mexicanas el señor, es un coleccionista bastante reconocido y escritor, se llama Tate Mack. Creo que a ustedes si ese libro les ha llegado, aquí a Guatemala no ha venido, pero es bastante interesante poderlo adquirir, ¿verdad? Porque sí se encuentran todas las rarezas mexicanas. Lo que a mí me llama mucho la atención, que la mayoría de los colores mexicanos son rojo, blanco y verde, y algún carro negro por ahí, que es bastante cotizado también, ¿verdad? Ok, me gustaría responderle primero a Armando y después a Wolfman. Armando, el libro que tú comentas está basado en su mayoría sobre vehículos CIPSA, que son los más antiguos y son los más caros. De los que estamos hablando ahorita son de los de Aurimat, de los cuales todavía no existe hasta el día de hoy un catálogo exacto de las variantes que existe, porque cada vez van saliendo más y más variantes y cada determinado número de años se han encontrado muy leves variaciones en los castings. Hay un señor que se llama Javier Hernández, que de hecho se puede buscar en Facebook, que es uno de los más grandes estudiosos de Hot Wheels mexicanos de Aurimat, y es quien ha ido recopilando a lo largo del tiempo la mayor cantidad de variantes que existe o que se han registrado en un mismo casting. Ahora, respondiendo a Wolfman, esta Spoiler Sport rosada, su primera edición tiene base Hong Kong, efectivamente, y no era mexicana, era una de color verde y, si no me equivoco, tenía tampografía con Hulk. Exactamente, la que está presentando ahí Armando. Y cuando se le da la licencia a México, este color rosado y sobre todo el tono no era común verlo en ningún casting de Hot Wheels. Y entonces cuando se empieza a lanzar esta Spoiler Sport, deciden ponerle el color rosado, que además tonalidad, vuelvo a reiterar, es un tipo un tanto como pintura enamel, que no era tan utilizada, pero sobre todo la tonalidad de rosado es lo que la volvió tan popular a nivel mundial. Entonces, básicamente es por ese detalle. Y otro de los temas del por qué es tan cotizada, en tan buen estado, cuando está en buen estado, es por el tema del spoiler. De aquí atrás, la base es muy pequeña y hay un espacio entre el techo de la van y el spoiler, entonces tiende mucho a romperse, dado que el SAMAC con el que eran fabricados los casting en México no siempre respetaban la mezcla de materiales, que era lo que le daba la durabilidad al carro. Entonces sucedía algo. En esta no es tan perceptible, tengo otro casting mexicano, pero voy a mostrarlo así, a ver si se alcanza a ver. Si se dan cuenta, el SAMAC ya se ve muy opaco y como muy empobrecido, pues. Realmente ya está muy frágil. Esta pieza, si yo la dejo caer, ocurre una cosa que se llama sugar, como algo referente a como si fuera cristal de azúcar, y se podría romper. Y entonces por eso es que en algunos casos, algunas piezas se llegan a cotizar tanto por el tema de la durabilidad incluso del SAMAC. Y bueno, reiterando, pues en el caso de la spoiler, por el color. Gracias. Sí, exacto. Tenemos esas piezas que eran raras alrededor del mundo porque ningún otro mercado las tenía. Cuando se empiezan a dar cuenta los gringos principalmente que existen estas piezas, pues las quieren tener, quieren pagar a cualquier costo, ¿no? El hecho de tenerlas. Pero bueno,
nos metimos un poquito en este tema de los Hot Wheels, pero yo sé que tenemos más juguetes por ahí de la infancia. Vamos a irnos un poco más atrás. Hablaban de juguetes de plástico, hablaban, por ahí mostraban los bochitos, taxi, ¿no? De la Ciudad de México. Eso cómo me remontó, por ejemplo, a esta juguetera Impala, juguetes de plástico totalmente mexicana, que fabricaba, ¿no? Los taxis, yo recuerdo un taxi verde, ahí bochito, de esta juguetera. Cuéntenme, ¿qué más tienen ustedes por ahí de juguetes? ¿Qué más recuerdan haber jugado en la infancia? Yo recuerdo haber jugado mucho con la casita del árbol de, ¿cómo se llama esta marca? Lili. Esa, pero yo jugaba con mis Playmobil en esa casita. Y estaba muy chida porque tenía su, en el tronco del árbol tenía su elevador y ahí ibas girando, iban subiendo las personas ahí en el tronco. Y me tocó ver una revisión de ese mismo árbol ya muchos años después, pero no recuerdo si era de la misma marca o era de otra marca, pero eso ya fue más allá del 2002, 2003, me tocó ver ese tipo de revisión de la casita del árbol estaba bien chida. Yo me divertía con esa casita a todas luces, la neta. ¿Misma que usaron para los Creo que la Ewoks? conserva mi mamá todavía. Creo que la tiene guardada por ahí, por entre sus cosas, la de tener guardada. Perdón, Sender, la que tú comentas, si no me equivoco, es una reedición, porque Lili Ledy cerró sus puertas, me parece ser como un 15 de agosto de 1985. Y fue nada más así de repente. Yo jugaba con la de mi madre porque era suya. Yo jugaba con esa. Y la otra reedición, que te digo, ya no sé si es de la misma marca, como tú vas a decir, ha de ser una reedición. Incluso yo tengo ahí estos futbolistas que salieron también de Tical Plastic. Tical Plastic, la verdad es que tiene muchos años de estar trabajando en Guatemala. Estos son momentos memorables. Podríamos hacer mundiales. Les puedo decir que jugábamos hasta 25 patojos. Patojo le decimos nosotros aquí a niños, ¿no? 25 patojos haciendo un mundial. Lo tengo muy presente, el 86 y 90, que son los mundiales que yo tengo más presentes, ¿verdad? Estos, la verdad que el guatemalteco que vaya a estar viendo el programa se va a recordar mucho de esto, ¿verdad? Tenemos varios colores. Podemos decir que aquí está México, Holanda, Suecia. Entonces, estos son recuerdos que realmente yo no sé si en México llegaron, porque también mucho putre y guatemalteco llegó al mercado mexicano, por lo que yo tengo entendido, ¿verdad? A ver, cuéntanos por ahí, Wolfman. Hablando de figuras de plástico, de reediciones, hay una marca conocida por todos, la Luix Marx. En el 67 sacó una serie de 6 figuras con licencia de Marvel. Es el Daredevil, el Capitán América, Hulk, Spider-Man, Iron Man y Thor. Pero aquí en México casualmente hubo mucho más colores que los que salieron en Estados Unidos. Aquí en México había una marca que se llama Plastimars que se dedicaba a sacar con licencia esas figuras, pero en el mercado negro, en el mercado de la piratería del juguete, sacaron un montón de personajes que no existen o nunca salieron en catálogo y son cotizados también por los norteamericanos porque son piezas que no encuentran. De Daredevil, el artesano modificó, sacó un Batman, le hizo más grande las orejas, el torso es el mismo, y le cambió la base por las patas del Capitán América, la misma base, y creó su Batman, ¿no? Batman salió la Batichica, esta viene modificada de un cuerpo de un Spider-Man igual de Marx. El Robin, igual, las patas son del Capitán América, el torso también. Le quitaron el escudo, le esculpieron su casco, lo modificaron totalmente. Hasta una Batichica sacaron. Y a mí lo que me gusta del juguete mexicano, que no solamente es una copia del molde que se va deformando, sino le metían artesanía.
hay unas figuras de Día Quedan de bien. Muertos, muy, bueno, a mí me tocaron en los 80s en los mercados. No sé si alguien recuerda ese tipo de figuras de los mercados. Estos son molde hecho sólido. Y estas figuras me encontré después que son de una marca llamada MPC, pero no eran las figuras así. Este monstruo, este lobo con cuerpo de calavera, viene sacado de este molde. Aquí traía la cabeza para ponérsela. Y este hombre lobo, lo que hicieron era nada más, como estas figuras eran intercambiables de la cabeza, cambiaron las cabezas e hicieron su molde y sacaron la figura así ya sólida de un solo molde. Lo mismo ocurre con esta momia. Está hecha con esta figura de la bruja y la cabeza de la momia, que lo que hicieron igual fue intercambiar cabezas y sacaron un nuevo molde que era un híbrido de dos figuras. Perfecto, perfecto. Y ahí mostrabas así de Plastimars. Yo tengo todavía estas de los indios. Todavía es un poquito más allá de como de los 80, yo creo, 80 y tantos. Pusimos de Pero- acuerdo, Oscar. Sí, ahí está, mira. Aquí Con está esa, Oscar, el indio. este, Y están los con esa medievales se- también. con esa se sacaron de la manga Silver Surfer, mira. Ajá, sí. Se Que ya supone esto es ya un fue Silver Surfer. después. Es con este, ¿no? porque- Sí. No, es el de la lanza, es este. Sí. Pero, por ejemplo, antes trabajaban sobre figuras genéricas y más que nada era así como que acorde a la época. Empezaban con los indios y los vaqueros, que era así como que lo que veíamos en la tele, lo que nos llegaba de Estados Unidos. Y después sobre la guerra o guerreros soldados. medievales y todo eso. Sí, mira. Entonces era genérico y había unas figuras más chicas, igual de Luis Mar, que traían hasta sus castillos y todo eso con lo que se entretenía uno, pero sin decir, no, pues esto es de tal película o de tal serie, sino que eran genéricos, solo representaban a la época en la que estábamos. Tengo el soldadito también y asiático, A mí me igual tocó aquí tener un nazi y un gringo. sí, esos me acuerdo que yo iba así al mercado de Sonora cuando estábamos allá en México y pues pasábamos ahí a las bodegas y eso que otras ahí o en ¿cómo se llama? Por el centro. Oiga, por amigos Correo de Mayor México, y miren todo lo que eso. tengo aquí. Tengo un He-Man. La parte de aquí. Hecho en México 1982. Al igual que Vámonos. este. Por ahí ese es otro tema, ¿no? También juguetes que se fabricaron aquí en México con licencias extranjeras, ¿no? Con licencias gringas principalmente. Por ahí tenemos toda esa línea, ¿no? De juguete de He-Man, que también cómo se han cotizado, ¿no? A la fecha. Y bueno, cuéntenos por ahí qué más recuerdan, qué otras licencias tenemos de juguetes, ¿no? Extranjeros que se hayan hecho aquí en México. Creo que He-Man nos hacía una marca aquí llamada Aurimat, ¿no? Que tenía la licencia. Sí. Y también salieron bootlegs, Y también, creo también He-Man trabajaba un poco. ¿Cuál dices? Aurimat. Uh-huh. También pues los Motus, ¿no? Que salieron un montón de piratas, Galaxy Warriors y no sé qué. Y aquí, pues en México hicieron sus bootlegs igual de cuerpos de He-Man con cara del Strange Monster o luchadores, un cuerpo Motu. Con el cuerpo que enseñó ahorita Armando, con esa figura nada más cambiaban las cabezas, pero en sí era el mismo cuerpo. ¿Sí? Pero la mayoría de la colección de Masters del Universo, la mayoría son mexicanos. Me gusta mucho el trabajo de esas figuras. Porque sí, en el que estamos hablando de Master Universe, hay de varios países, ¿verdad? Pero uno de los más buscados es el mexicano.
Sí, ha sido de los más cotizados, ¿no? Por ahí tenemos un compañero en el club que acaba de conseguir el castillo, que es una cosa impresionante y de por sí bastante difícil de conseguir y sobre todo en buen estado, ¿no? Y está el castillo Cuéntanos. Butley, también mexicano. Correcto, correcto. Pues cuéntanos, ¿qué más era con lo que jugaban, lo que tenían en su infancia? Compartan por acá. A ver, Luis, por ahí, ¿qué era lo que jugabas en la infancia? Cuéntanos. Has estado medio callado. Pues como decía Oscar, ¿no? Yo la verdad yo nací en los 90s y pues ya era más industrializado, ¿no? Ya eran las cosas chinas, ya no era tanto lo mexicano. Pero lo que sí me recordó como los indios, como comentas de Plastimar, esta fue herencia de mi tío, porque pues era su época de él, era la de los 60s. Y sí me acuerdo de eso mucho que los compraban ahí en la zona del mercado Sonora. Sí. En todas las bodegas. Eso fue lo que más me acuerdo. También tuve los típicos camiones, que creo que Jair nos enseñó otra vez, el de la Coca o el de Pemex, ¿no? La pipa, que tipo de aquí de Jalapa, Casa Wet, ¿no? Que era totalmente de plástico y traía hasta las rejitas que se desmontaban, ¿no? O sea, ¿Podrías mostrar otra vez tu Apache del penacho? ¿Este? Sí. Con ese canijo se inventaron un flash. Pues sí. Mira lo que hacen. El reciclado de moldes. Que fíjate que esos muñecos pues tenían muy buenos detalles, a pesar de que son totalmente plásticos. Sí, venían bien detallados. ¿Cómo, Oscar? Que venían bien detallados esos. Y Sí, por ejemplo, obviamente. ahorita todavía sigue sí, ha cambiado así como que de dueños la empresa, pero sí todavía sigue trabajando. Igual Sí. uno va a México y encuentra ahí la tienda, se puede decir oficial de Mars, donde, y por ejemplo también antes pues traía todo el arsenal o el lanzamisiles y todo eso para complementar las colecciones, la carrocería con los caballos, me acuerdo que era el de los indios, que ese también lo tenía, pero esos yo los dejé en México cuando me vine para acá, para Veracruz. Y sí, algo que también me acuerdo de que hace rato iba a decir, era ahí en las bodegas de Correo Mayor, ahí en México, que ahí llegaban todos los que hacían, ahí se iban a surtir. Y por ejemplo, muchas piezas llegaban, no llegaban armadas, sino que una figura ya era de 5 piezas, ¿no? Entonces te vendían o escogían las piezas que tú quisieras. Me acuerdo que estaba el Robocop, pero con las piernas de un Stormtrooper de Star Wars. Porque eso pues ya era así como que no, pues le queda o reciclaban, como dicen los moldes, ya nada más cambiaban las cabezas y los brazos por si tenían que modificar algo, pero la mayoría así nos llegaban después a nosotros. Como dices, esta marca fue cambiando de dueños, no era Plastimar, luego me parece que era Juguetes Dinámicos, vendían estas reediciones, estos sets, por ejemplo de los Intocables que trae partes de los sets originales de Estados Unidos, pero también le añadieron otras cosas para rellenar, pues tenían los moldes dispersos. Ahorita creo que se llama Plásticos Lori, los dueños que siguen trabajando esas figuras, y muy buenas porque sigue siendo el mismo molde original que tenía Plastimars aquí en México. De estos G.I. Joe que había, bueno, de estos G.I. Joe mexicanos que se encontraban, no recuerdo el nombre, se llamaban Aventura en Acción, Armado, o algo así se llamaban, no recuerdo bien, alguien tendrá de esos, porque sí los he escuchado, pero no los he llegado a ver, que eran como el clon de G.I. Joe, ¿no? Sí, Comando Armado, así venían los sets. Ah, Comando Armado, ándale. Esos como son buscados también. Y ¿Eran sí, mexicanos? A lo mejor yo a chance en mi época también a lo mejor tuve por ahí juguetes. Es que me voy un poquito atrás. Antes de los 8 años yo vivía en México y a la hora de que nos cambiamos, yo me adelanté con mi mamá. Se quedó mi jefe, que según empacando, ¿no?
yo ya, pues ya había dejado mi cajón de juguetes, digo, no se te vaya a olvidar. Ya, pero como pesaba mucho, ahí lo dejó. Vivíamos en un cuarto piso de un edificio de 80 y tantos departamentos. Dice, no, no sale, hay que se quede. Entonces todos esos juguetes los perdí, ya no regresaron. Allá se quedaron. Y yo, pues antes no se podía salir, bueno, allá estando en México, pues no se podía salir a jugar a las calles o con los cuates y todo eso. Entonces era mucho de muñequitos y carritos y todo eso. Ya llegué aquí a Coatepec, a Veracruz, pero pues llegué sin juguetes. Lo único fue así una cajita con algunos carros y los indios que les enseñé hace rato, pero todo eso lo dejé allá. Entonces ya aquí llegué y ya fue así como que adaptarse a otra forma de vida también, porque aquí me asomaba por la ventana y los niños ahí corriendo y todo eso, y pues eran juegos que yo ni conocía, ¿no? Bien ¿Alguien se cierto, acuerda bien. del famoso Memín Cagón? Que les metían sus cohetes. Pues esos Buenísimo. canijos ya le cambiaron la cara de Memín y le pusieron una de un He-Man ahora. Su pinche Skeletor cagón. Y pues clásico, un santo. ¿Esas son ediciones nuevas? Son nuevísimos, ¿sí? La pandilla juguetera sigue sacando cosas. Ahorita ocupan mucho el silicón, la goma. Y pues por ahí no falta quien las deja al sol y te lo vendan como viejo, ¿no? Pero yo creo que debemos de ubicarnos. Por ejemplo, hay figuras de chupacabras, del Salinas, chupacabras de varios, tipos. Y la gente dice, no, pues son ochenteros. Cuando el chupacabras creo que es del 91, 92, fue antes de la devaluación del peso, ¿no? Son cosas que te dan referencia y pues le aumenta siempre la gente años a las colecciones, ¿no? Para hacerlo más viejo. Y más en esto que no hay datos, no tienen fechas, pero hay datos históricos que nos dicen cuándo un chupacabras va a ser ochentero. Claro, correcto. Pero ahí la Oye, bronca cuéntanos. también era distribución, ¿no? Porque por ahí era medio difícil encontrar juguete realmente mexicano. Todo estaba lleno de Hasbro, Mattel, hecho en Asia. Pero por ahí me estaba acordando hace rato del 5, 10, 15, que en Navidad te abrían la bodega y juguetes entrabas y encontrabas los Impala que platicabas. Entonces no sé dónde compraban juguetes ustedes, porque creo que es el único lugar donde yo vi realmente juguete mexicano. Iba a Chedraui y realmente no era lo mismo. O Casa Wet siempre ha sido como importación asiática, pero creo que lo difícil era esto, de encontrar el juguete mexicano del principios de los 90 a lo mejor, y poderlo comprar. Más que premio de consolación, a veces de chavo y los papás también, viendo que rindiera el dinero en la casa, porque hay otras prioridades, era más comprar juguete para el niño, y yo creo que era lo que había al alcance, ¿no? Del bolsillo, porque sí, pero qué divertido era uno con ese tipo de juguetes, porque había, vaya, autos, que te puedo decir escala 1.43 de plástico, tiene una Jeep roja, en las cuales y que habían los Playmobil, y yo me daba mis divertidas ahí también, ¿no? Con esos juguetitos que no eran caros, y sin embargo, hoy en día analizándolos, tenían una calidad muy superior a otras marcas en su momento, la verdad, que sí se lucían en el trabajo, no siempre, no te voy a decir que en todos, pero sí, por ahí comentaba el compañero de la tiendita del 5, 10, 15, que bueno, a mí me tocó, pero ya después comprar ahí mis Hot Wheels, pero generalmente era una tienda en la que sí era, su fuerte eran los juguetes, y ahí me compraban la mayoría de los juguetes, que eran autos de latón, o de aluminio. Oye, pero hay que poner en contexto. Cuéntale al buen Armando y a quien nos escuche de fuera de estos lugares donde había 5, 10, 15, ¿qué era exactamente este tipo de tienda? ¿Qué vendían ahí? Cuéntanos. Bueno, el 5, 10, 15 era una tienda departamental de juguetes. También en su momento llegaron a vender ropa. Más después, ya metieron
línea blanca, electrodomésticos y ya muchos otros artículos en venta, ¿no? Pues igual comentaba por aquí Enrique Videgaray que algunas cosas no se daban tan bien y tuvieron que hacer nuevas estrategias para renovarse, ¿no? Pero es una tienda departamental que todavía en Perote, Jalapa y en esta región de Teciutlán, Puebla, se encuentran. De hecho, en Teciutlán, 5, 10, 15 siempre fue fuerte en cuestión de juguetes, y hay una zona que se llama La Calesa, que pertenece a 5, 10, 15, en su momento pertenece al 5, 10, 15, y es puro juguete, y te vendían, ya sabes, estos triciclos Apache, ¿no? Te vendían avalanchas, todo para los niños. Y pues es grande, era como que el mundo para ¿Qué los es el niños, triciclo ¿no? Apache? ¿Qué es el triciclo Apache? El triciclo Apache es de esos, es la marca Apache, pero son de esos triciclos para los niños, donde ya son 3 ruedas, 2 atrás, 1 adelante, manubrio, y para que los niños anduvieran ahí jugando con Pedaleando. su triciclo. Es como el Bill Will. Pedaleando. Ah, pues podría ser, sí. Sí, imagino que es lo mismo. Si una llanta adelante, la llanta de adelante tenía los pedales, tú vas sentado y entonces ibas pedaleando ahí en tu triciclo Apache. Famosísimos también estos juguetes, ¿no? Ya hasta su canción decía dura, dura, dura. Sobrevivían, ahora los Exacto. heredábamos, ¿no? De hecho, si Mira, no me Armando. Sí, equivoco, ¿quién más se acuerda de haber jugado con ellos? bueno, de hecho, si mal no me acuerdo, Apache fabricaba no solo triciclos, sino las bicicletas también y las famosas avalanchas. Estas avalanchas que era una tabla con 4 ruedas, un manubrio, bien podría ser tipo volante, o bien podía ser como manubrio tipo bicicleta, y tú te subías, traía un asiento, ibas literal sentado, y pues te aventabas, ¿no? O te impulsabas, bajada, ¿no? con el pie, y a un lado traía un freno de mano que hacía que se bloquearan las Mira, Armando, El eje de la atrás. balota. Ándale, exactamente, la que nos estás enseñando ahí. Qué interesante, esa sí no vino aquí a Guatemala. Bueno, yo no la vi nunca, pues. Aquí en No, y lo México fue un juguete interesante- súper popular, súper popular. Y lo Y este es el interesante es su triciclo. origen, ¿no? Ese es el triciclo. A ver, habla Luis. Ajá. Mira, Armando, este es un triciclo. A ver, Luis. Este es el clásico. Y Apache se caracteriza por hacerlos. Y como comentaban, tenía hasta su cancioncita y todo. Bueno, es una marca muy popular aquí en México. Es como una Fíjense. bicicleta, pero mini. ¿Quién sabe cuántos años tiene Apache? Porque por ahí encontré que hay carritos de esos de lámina de pedales. Eso sí hubo aquí en Guatemala. Sí, Incluso y también veo se que hacían aquí en hay Guatemala. Apache, que por ahí cuenta alguien que hubo una carrera aquí en Jalapa ahí para inaugurar una agencia de autos, que está ahí en Ávila Camacho. Dicen que hicieron una carrera de carritos de lámina, de tirarse toda esa bajada de Ávila Camacho en carritos de lámina. Increíble. Pero digo, a mí ya no me tocaron carritos de lámina igual, y ¿a quién fue? A Cris, que es anciano, le tocó, pero No, A mí sí Gracias. me tocó Luis, uno, te la pero doy. cortarlo. Le corté el frente a uno de lámina y se lo puse en mi avalancha para que se viera pues, tipo custom. Desde antes ya traía yo lo de custom en las venas. Y fíjense que Ya esto después me nos lleva arrepentí de haberla cortado. algo bien interesante, ¿no? Como algunos juguetes tienen una historia bien tradicional, bien artesanal incluso. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, tomo ejemplo, la avalancha, ¿sí? Una tabla, 4 ruedas, el freno y su volante. Recuerdo que mi padre me contaba que justamente con la pandilla se ponían a fabricar este tipo de autos con valeros, ¿sí? Con los valeros de los autos, se los ponían, ¿no? A los lados como llantas, y con cachos de llantas se fabricaban sus frenos, ¿no? Lo ponían encima del valero, y ya cuando tenías que frenar, pues órale, a tirarle La aplastabas, ¿no? pie, sí. ¿Qué es el valero? Es como el capirucho. No, el valero, me refiero a la pieza del auto, pues que se utiliza en... ¿cómo Son explicarlo? 2 aros de fierro que va uno dentro del otro
y entre los dos aros va una serie de balines de acero, que es lo que permite que ruede. El rodamiento, Entonces, permite que rodamiento. permite el rodamiento, y lo que hacía el freno es que cuando tú querías, jalabas la palanca y evitaba que siguiera rodando. Ahí está. Ahí está el valero. No está presentando. Gracias, Luis. El ingeniero. El choque cultural. Pero, por ejemplo, Chris hablaba no. de hacer juguetes. Creo que, bueno, a nosotros ya no nos tocó, pero al menos a padres y abuelos les tocó hacer sus propios juguetes. Por ahí todavía nos toca ver en ferias los juguetes de madera, estos trailers de madera. Entonces, creo que hay todavía juguete más para atrás, que como que los estamos olvidando un poquito, nos estamos yendo ya hacia lo nuevo, lo que nos tocó, pero hay años, hace muchos años juguete hecho en México, pero que ya también los niños no lo quieren. Aquí en Guatemala, el muy famoso camioncito de feria es este. Uf. Es un trabajo, sí, es un trabajo bastante burdo. Al igual que se fabrica mucho la camioneta que va a los departamentos de Guatemala. Con nombres específicos, muchas veces lo compra, la gente lo busca por alguien que se llame Aura, sí, cabal. Sí. Yo tengo una camioneta que tiene el nombre de mi esposa. Okay. Fíjense que ahorita que estamos tocando este tema del juguete mexicano, me gustaría ponerme un poquitín serio y pues contarles algo que puede resultar muy interesante para todos sobre el juguete mexicano. Y es que nosotros, porque bueno, quiero generalizarlo así, tenemos esta idea de la asociación del juguete mexicano al trompo, el yoyo, el valero. Nosotros le llamamos valero, por lo visto Armando lo conoce como capirucho. Y demás, y bueno, como ya presenté hace rato, las canicas o el vehículo de lata que presenté en uno de los segmentos. Pero fíjense que la gran mayoría del juguete mexicano, lo que nosotros conocemos como el juguete tradicional mexicano, ni siquiera es de México. ¿Sí? Sí hay una historia registrada sobre lo que se podría llamar el juguete mexicano. Es una pena porque no tengo ahorita algunas de las cosas que me hubiera encantado mostrar, pero sí les puedo contar que hay, que se han encontrado piezas, por ejemplo, en excavaciones en sitios de la cultura olmeca o en la cultura maya, que pues, compartimos México, Belice, Guatemala, de algunos animalitos fabricados en arcilla y que van montados en ruedas, y las ruedas son movibles y son pequeñas miniaturas, lo que nos habla de que muy posiblemente, digo, no se puede asegurar porque no existen como los registros fidedignos, de que desde la época prehispánica ya se tenían ciertos juguetes. Lo que sí se sabe, por ejemplo, es que en el caso de los niños se les entregaban pequeños arcos o pequeñas flechas o lanzas que también marcaban parte sobre cuál iba a ser su ocupación cuando fueran adultos. O en el caso de las niñas, se les entregaban pequeños utensilios de barro a manera de vajillas. Algo que vale mucho la pena rescatar es que se tiene conocimiento de la cultura náhuatl, que es que da una gran identidad en el centro de México. Se han encontrado figurillas de barro, pero que vienen articuladas, y se han encontrado algunas referencias con un vocablo náhuatl. Esas figurillas se llamaban nenetl. De ahí proviene el vocablo de nene y de nena. No es un vocablo importado ni nada, sino es un vocablo de nosotros. Así. Otro de los temas muy, muy curiosos es sobre el origen del yoyo y del trompo. Sí se conoce en Norteamérica utensilios muy similares al yoyo. No se sabe exactamente por qué, pero sí se han encontrado en Norteamérica, territorio de Canadá y Estados Unidos, básicamente. Yo por ahí tengo una suposición, pero bueno, esa será solo mi teoría. Sin embargo, lo que conocemos al día de hoy proviene de Europa.
En el caso del yo-yo, resulta que era un arma de cacería de las tribus nativas en Filipinas. Y se volvió muy famoso porque llega a Europa y finalmente los europeos lo traen a América y lo traen como un juguete durante la época de la conquista. Lo que sucede es que se empieza a adaptar, por ejemplo, a las clases sociales, y entonces ahí es en donde empieza a variar y entra en juego las manos de los artesanos mexicanos. Ahora, en el caso muy específico del yo-yo, esa manera de anécdota, aunque está bien documentada, un filipino inmigrante se encuentra en la ciudad de San Diego y está jugando con el yo-yo, está haciendo una serie de suertes y movimientos, y se acerca a un señor de apellido Duncan, que a todos nos sonará. Si no me equivoco, por ahí de la década de los 20, o sea, de 1920, por ahí no tengo la fecha exacta. El caso es que se lo encuentra, le llama mucho la atención y en este diálogo de, pues, ¿qué es lo que tienes en la mano? Le explica y le parece una idea maravillosa comenzar a fabricar los yoyos a lo que conocemos muy similar el día de hoy. Por eso es que Duncan es una marca que nosotros conocemos. Ahora, Sí. cuando llega a México, pues es parte de los, vuelvo a reiterar, es gracias a las manos de los artesanos mexicanos, pues que forma parte de nuestra identidad. Y finalmente, en el caso del trompo, pues ese tiene una historia súper antigua, al grado que incluso en excavaciones que se realizaron en lo que hoy vendría, bueno, en lo que fue la ciudad de Troya, me estoy hablando de Europa, se han encontrado trompos con una antigüedad de 1500 años, incluso atrás de la edad de Cristo. Pero es hasta el siglo XVI en Francia que se le da su nombre ya de denominación. Y es ahí en ese momento en donde el trompo adquiere prácticamente su forma a como lo conocemos al día de hoy. Y es donde ya no ha tenido tantas variaciones a como lo conocemos el día de hoy. Digo, el trompo que conocemos nosotros, que se baila con una cuerda. Había variantes a nivel mundial, había uno que se bailaba incluso con un látigo. Entonces, pues, como nos podemos dar cuenta, mucho de este juguete viene de incluso cientos o miles de años atrás en la historia. Es interesante, fíjate que aquí en Guatemala, todavía, hablando de la cultura maya, se fabrican juguetes todavía. Hay gente que fabrica esos juguetes. El famoso pito de un quetzal pintado en varios colores. Y la famosa pelota que jugaban en los partidos de los mayas, que es una pelota, se le dice aquí en Guatemala tripa de coche. Es un forro de piel inflado. Y esa es una pelota que les encontrás en la mayoría todavía de las ferias aquí en Guatemala. La verdad es que me llamó mucho la atención lo que estaba hablando Enrique, porque aquí en Guatemala todavía se fabrican esos juguetes. Fíjate que aquí en México también, hay regiones en el norte del país donde se fabrican estas muñequitas que se hacían de hoja de maíz, ¿sí? Con sus pelitos ahí también de pajita, y son juguetes que han logrado sobrevivir al paso de la historia, ¿no? En algunas regiones también estos palos de lluvia, sí, que eran muy tradicionales, y como bien dice Enrique, formaban parte, ¿no?, de la vida de las culturas prehispánicas. Incluso por ahí hay datos así bien, pues más tristes, ¿no?, de que los juguetes eran para enterrarse con los niños, ¿no? En algunas se llevaban, tradiciones y culturas. sí, así los despedían. Exactamente. Como la egipcia y la maya, eso es algo correcto, que compartían mucho, ¿verdad? Correcto. Así es, camaradas. Perfecto. Y fíjense, continuando con esto de la tradición, algo que sí le debemos dar de mérito al mexicano es cómo logró darle su propia autenticidad, su propio
toque característico, porque, bueno, por ejemplo, nos hablaba de los juguetes Duncan, principios de siglo. Sin embargo, nosotros aquí seguimos con lo artesanal, ¿no? Y creo que podemos dividir la época del juguete entre lo que se hacía de manera artesanal, es decir, el juguete de lata, el juguete de cartón, de madera, de barro, y la época ya llegados los 60s con el plástico, ¿no? El juguete de plástico, reemplazando todo lo anterior. ¿Qué nos pueden hablar al respecto? ¿Qué opinión les merece pues esta distinción entre la artesanía y el juguete ya de plástico moderno? Las ferias regionales todavía sigue teniendo así como que nos podemos apoyar y sigue activo eso de lo artesanal. Siempre vamos a una feria en algún pueblito o algo así y no falta el puesto de las artesanías de madera, de los carritos, trompos y yoyos y todo eso. Y sí, como decías, más o menos a partir de los 50 fue cuando varias fábricas y empresas se dieron cuenta que pues juguete era una buena inversión y es cuando empezaron a ver ahí. También hablaba de los yoyos, me acuerdo de los de las promocionales de la Coca-Cola, que esos en su tiempo hasta la misma se metían a las escuelas a venderlos. Yo me acuerdo que ahí compré mi primer yoyo, así con lo que me daban para comprar. Y yo los salí concursos, bro. Sí. Y hacían unos shows impresionantes los cuates esos. Sí. Sí, efectivamente, ¿no? Ahí ganándose la playerita, otro yoyo, buscando el yoyo negro, no sé si recuerdan, ¿no? El famoso negro con letras doradas. Doradas, sí, exactamente. Sí, esa es la que tenía el spray y todo eso, pero sí, lo raro, bueno, ya viéndolo así, como que en esta época, es que dejaran entrar a los de Coca-Cola a vender y a promocionar, porque eran adentro de las escuelas. No era así como que saliendo vas y compras, ¿no? También algo así como que los promocionales que tenía Sonrix y todo eso, que igual no eran así como que juguetes muy lujosos o algo así, pero pues eran de tiendita que pues en cada ratito, una vez a la semana, pues te compraban tu cajita y hay muchas colecciones grandes que tiene de Disney y todo eso, que son así como que las primeras oficiales con las patentes y eso de las marcas. Exactamente, y eso nos da otro Me gustaría tema. mostrarles, hablando de los artículos mexicanos, que ya, bueno, vamos de los que son artesanales a los que son de plástico y tienen ese tipo de media calidad, pasar también a los juguetes mexicanos ya de plástico, pero un poquito, ya no tan juguete para niño, pero un poquito mejor ensamblados, que son de modelismo, que en la época de los 70s, mediados de los 70s, Lodela y Rebel se unieron para poder sacar modelos, pero estos modelos tienen manufactura mexicana, que eso es lo que los hace realmente impresionantes. De hecho, impresionante de estos modelos, podemos ver que es un barco que se llama Isabelino. Impresionante de esto es plástico y está hecho aquí en México por Nicomisa, una empresa de manufactura mexicana que a través de las licencias de Rebel y de Rodela pudieran sacar. De hecho, podemos ver, y lo interesante es que traen piezas para armar, y lo mejor de todo son las calcomanías. Por aquí tengo otro modelito de Lodela con monogram, y este modelito que es un Tiger 2, igual plástico mexicano, pero ya, digamos, para que se vea que las cosas están bien hechas aquí en México, trae todo, ¿no? Lo importante o lo más interesante es las decals. Tienen como 45 años de estas decals y se siguen viendo impecables. Yo las he visto, de hecho el barco que acabo de mostrar, Isabelino, lo tiene armado mi profesor de modelismo, y las decals siguen impecables. ¿De qué año es hermano? Estos son modelos de los 75 hasta finales de los 70. Aquí podemos ver, hecho en México, ¿sí se ve? Correcto. Por la empresa Nicomisa, Chapultepec. Y lo chido es que vienen con todo su
Este es un Lincoln Sport Touring, pero lo chido es que cada uno de estos piezas de modelismo tiene con su pequeña historia. Este te dice hasta en qué año la absorbió Ford, ¿no? Y qué año liquidó Lincoln a sus empleados y por cuánto se adquirió y todo, trae bastante historia. Y luego sacaron igual de modelismo, pero unas piezas ya más, a lo mejor más austeras. Este es un avión que es mexicano, manufactura mexicana, y también no lo dice su diagrama, pero trae su diagrama y todo, ¿no? Modelo. Pero fueron de esas fusiones que se dieron en los mediados de los 70 con manufactura mexicana, licencias extranjeras específicamente, pero sí, unos juguetes muy bien hechos aquí en México, bastante buenos. Es muy cierto esto, ¿no? Esta época legendaria en los 80s donde se peleaban las empresas gringas por ingresar al mercado mexicano. Sin embargo, la política mexicana de ese entonces decía que las empresas debían ser totalmente mexicanas, fabricarse todo en México, todo totalmente mexicano, ¿no? Por eso tenemos estas variantes que fueran juguetes extranjeros, pero hechos aquí totalmente en México, que eran diferentes, ¿no? Por ahí recuerdo marcas como Lili Ledy, Ensueño, la propia Ensueño, no sé si recuerdan juguetes de Ensueño, con su lema, ¿no? ¿Cómo era? Juguetes bonitos como tú, una cosa así, ¿no? ¿Como yo? ¿Como yo? No tanto, pero... Pero sí, el juguete mexicano parece que tenía tan buena calidad que decidieron entrar con estas empresas, ¿no? Ya dijeron por ahí Zipsa, Lili Ledy, Plastimax, creo que no sé quiénes más tuvieron licencias para crear esos juguetes gringos, pero hacerlos ya en territorio mexicano, con manos mexicanas, Aurimat, y agarrar licencias famosas, porque, digo, está G.I. Joe, está He-Man, pero llegamos al momento en que el 80 y algo, no me acuerdo qué fue, llegó Star Wars, que creo que fue lo más importante que se hizo en fábricas mexicanas. Digo, algo debía de tener Lili Ledy para que Mattel, bueno, fue Kenner, ¿no? O quién fue en ese tiempo, decidiera que ellos podían hacerlo. Y además no solo hacerlo, les dieron como muchas libertades, porque vemos un montón de cosas medias raras que hicieron con juguetes. No sé si a Mattel le haya gustado, pero no sé si alguien tenga por ahí. Al inicio eran muñecas lo que hacía Lili, y ya cuando les dieron la autorización o la patente para hacer Star Wars, pues sí llevaban así como que un poco de calidad y todo el material y eso, por ejemplo, las pinturas, todo eso sí los mandaban de Estados Unidos, ¿no? Y decían, no, quiero que quede como y así, y pues trataban de emparejar colores y todo eso, y sí había una que otra que no coincidía, pero aún así las sacaban a venta. Pero, por ejemplo, vemos que mucho del juguete mexicano lo identifican por la pintura. O sea, sí, como los Hot Wheels, nos dimos cuenta que por el tipo de pintura, por el tipo de material. Entonces, luego se daban muchas libertades con material, que si lo hiciera Mattel lo estaría tirando a lo mejor. Pero acá como que, no sé si querían como entrar a fuerza y los dejaron. Un poco más de tolerancia ahí como para pasar. Pero, por ejemplo, hay como dato, algo que decía hace rato Enrique, que cerró la tienda, la fábrica cerró de un día para otro por problemas no económicos ni nada de eso, sino que ya fueron así como que internos y con el mismo sindicato. Y antes de que pues se fuera a huelga la empresa, les dijeron, no, ¿saben qué? Trabajan sábado y un lunes ya no los dejaron entrar. Ya ahí tuvieron a todos ahí afuera y ya al otro día pues ya les dieron su finiquito y todo eso y solo entraron los de administración. Pero adentro todavía había producción a medias y todo eso, entonces después pues pudieron, se juntaron ahí varios y empezaron a trabajar, pero ya fuera de la empresa. Entonces ya ahí ya fue cuando hicieron sus Frankenstein, que ya llevaban piezas de otro muñeco y todo eso, y aún así estuvo vendiendo todavía como un año, me parece, con las mismas tarjetas y todo eso. Vaciaron lo que tenían ahí en bodega y los hicieron fuera, pero ya no con la misma calidad con la que se supone que tenían que
que entregar ahí. Por eso es que también hay ahí como que algunas variantes y todo eso que es muy difícil de ver o de encontrar, ¿no? Pero es por eso mismo que como que ya saliendo, pues ya se dieron más libertad de hacerlas o de aprovechar las piezas que tenían. Pero también había mucho juguete reempacado, o creo, que hacían los juguetes fuera y llegaban acá y les cambiaban con la marca o la fabricante de acá para poderla vender. Entonces es lo que también hay por ahí mitos y no se sabe del todo. Algo de la herida ahí que yo sí sé es que sus ropas, como eran confeccionadas, muchas veces se les acababa el material o la tela y pues utilizaban otra tela para hacer un dibujo, ¿verdad? Perdón, una figura. Y al igual con las pinturas, a veces se les acababa un color y pues hacían de otro, ¿verdad? Para seguir su producción. Y esas son las rarezas que, pues que lo poco que he estudiado yo de Lady Deli, se me traba la lengua. He sabido, ¿verdad? Que esas eran las características de ellos, que muchas veces en el día se acababa un poco de material y en lo que les traían más ellos seguían trabajando con otro tipo de material, o sea, otros colores o otras telas, ¿verdad? Sí, muy cierto. Y es parte de lo que les comentaba, ¿no? Esta política mexicana de que todo tenía que ser fabricado y proporcionado por manos mexicanas, material mexicano, así, para impulsar un poquito la economía interna. Fíjense que esto también da origen, por ejemplo, a los Transformers, no platicamos de ellos. Estas versiones de los SIGA mexicanos, ¿no? Esta generación de oro de los Transformers por ahí que algunos tuvimos en la infancia. Pues cuéntenos, ¿qué otras marcas por ahí tenemos en los 80s? Marcas con Ahí las que tengo una se... duda. Venga. Hay una marca por ahí, Mi Alegría. ¿Esa era mexicana? Es mexicana. De hecho, Bueno, todavía mexicana. pero ahí sí nunca entendí si era hecho en México o era ese asunto de reempacados, porque he visto varias líneas que existen con otra marca en otro país, entonces ya no sé qué pasa con esas marquillas por ahí. Pero Mi Alegría, por ejemplo, de los 90 fue lo que yo usé mucho. En el caso de algunas empresas como era Hot Wheels, mucho del material llegaba ya manufacturado en otro país y solamente se empacaba aquí con la tarjeta en español y era lo que se vendía en el mercado nacional o se mandaba de exportación. Solamente que ya no sé exactamente quién era el responsable de eso. Digo, recordemos que México tuvo la licencia 2 veces, por ejemplo, de Hot Wheels, una a cargo de Y Six, una con pizza. después de Aurimat, y Aurimat fue realmente el que vino a hacer todo el desbarajuste de saltarse muchas veces los controles de calidad en los colores o los materiales o los interiores, y lo peor de todo, bueno, lo peor y lo mejor, obviamente, es que no había como un registro exacto de qué era lo que se estaba haciendo. Entonces, cuando llega la supervisión por parte de los representantes de la marca, se dan cuenta en la sorpresa de, oye, pero es que este color era de este casting para este año y le pusiste otro color, o la tampografía de se lo pusiste al otro, ¿no? O sea, por poner casos muy específicos, la tampografía del long shot, que es el tráiler blanco con tampografía amarillo-naranja, se ha encontrado de una variante muy rara, creo que en un Stoker o una cosa así. Entonces es este caso, ¿no? Sí, como que tenían más libertad ahí, pero bueno, lo que también decían que ahí trabajaban mucho por metas. Les decías, pues me tienes que entregar 10,000 de tal modelo, entonces sí llegaba un momento en que se les acababan las pinturas o los tampos, pero con la presión de entregar, pero en lo que te llegaban de Estados Unidos los demás materiales, sí es un ejemplo, ¿no? De las diferentes llantas. Ajá, solamente lo muestro como de ejemplo rápido porque creo que se nos está agotando el tiempo. Se les acababa la llanta Blackwell y entonces pues ponle llanta de cara blanca, ¿no? Cuando la llanta blanca era el de la edición para Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, como que sí les daban más libertad aquí.
pero sí era eso que pues era la misma presión, porque no era lo mismo, entrégate, me faltan 2,000 por hacer y ya no tengo pintura, no me va a llegar mañana de Estados Unidos, y más en aquellos tiempos, ¿no? Como que tardaba más en, no sé si cada mes o cada 2 meses les mandaban ahí los suministros para trabajar, entonces en ese tiempo pues ya se estaban súper atrasando en la entrega, y ya fue cuando ahí se pusieron creativos los de aquí, y pues hicieron sus propios modelos. Pero qué padre, ¿no? Pues esto fue lo que enriqueció el propio Hot Wheels mexicano. La característica pintura también bastante gruesa, ¿no? Opaca a veces, diferente de los Hot Wheels de la época. Vamos a pasar a hablar de los últimos años del juguete, de estos últimos 20, 30 años. ¿Qué ha sucedido con el juguete en México? Y bueno, por ahí nos mostraron unas piezas interesantes, Oscar. Vamos a ver, un tema también interesante es el de los promocionales en México, que también nos han dado juguetitos bastante interesantes. Cuéntanos, bro, ¿qué tienes por ahí? Y yo, por ejemplo, cuando entré a la secundaria ya aquí, los primeros que aparecieron fueron los de DC. Por aquí tengo uno, me parece que aquí está Robin. Y me la pasé, yo no comía chucherías, sino compraba la bolsita y yo nada más sacaba el muñeco y se los daba ahí a los cuates y todo eso, pero sí nos sorprendieron ahí con colecciones de Spider-Man, de los Looney Tunes, de las Olimpiadas de esos tiempos. Y también pues hace rato les decía de las de la cajita feliz de Sonrix, que esa fue durante mucho tiempo de las se puede decir baratas, y te encontrabas ahí un buen juguetito, no para jugar, sino como que más así como para coleccionar o tenerlos ahí presumiendo. No sé ustedes a cuáles tocó o cuál o de cuál se acuerdan. A ver, por ahí, ¿quién cuenta de los promocionales? ¿Quién tiene algo para mostrar a la mano? Sender, ¿qué onda? ¿Qué tienes? Pero es que aquí de los promocionales, no, recuerdo que compraba yo ciertos promocionales y se quedaron ahí en una caja olvidada, pero todos cerraditos, selladitos en sus bolsas, parte del recuerdo. Pero sí, generalmente a la mano no, se las debo, chavos, ahora sí no, a la mano de eso no tengo nada. Creo que una de Yo las te puedo cosas... hablar, yo te puedo Dime. hablar de aquí promocionales aquí en Guatemala. Lamentablemente tampoco tengo nada a la mano, pero Pepsi bombardeó con promocionales aquí en Guatemala. Yo tengo en mis recuerdos las famosas figuras de Bugs Bunny, tenían todos el famoso Speedy Las de González. Rock, Ese ¿no? es un personaje mexicano, ¿verdad? Sí. Nos invadió también otro recuerdo que tengo, las famosas cajitas de agüitas, que era un lapicero, que el lapicero venía dentro del agua, desatornillabas por la parte de abajo y salía el lapicero y lo volvías a atornillar, entonces la forma de la gaseosa quedaba arriba y el lapicero abajo. Y una que fue famosísima, que incluso este señor Mad Hunter vino aquí a conseguir el famoso tablero de He-Man, donde estaba Castillo Grayskull, todos los personajes de He-Man, y jugabas con un dado y tirabas en los dados e ibas subiendo por el castillo, podías caer, tenías trampas en el tablero. Otra que fue muy famosa, las naves espaciales, nos invadieron bastantes con naves. Orange Crush, como les enseñé la vez pasada, en nuestros famosos carros de agua que fueron moldes de Hot Wheels. Y aquí en Guatemala sí invadió bastante. También nos daban las famosas loncheras, Pepsi, Coca-Cola también nos invadió con muy bonitas promociones, como yo creo que esta sí llegó a México, los carritos antiguos de Coca-Cola. Yo creo que de lo mejor, ¿no? Que nos ha dado Coca-Cola. A ver, Luis, chútate. ¿no? Cuéntanos. Exacto, sí, cabal, yo tengo la colección completa de eso. Era el amarillo, el verde, esta carcachita beige y
Ay, camioncito rojo, ¿no? Ah, sí. Fíjate que el verde lo tengo todavía en bolsita. No, esto no me tocaron a mí, curiosamente, estos también fueron herencia de mi tío, porque creo Muy que fueron joven. de los 80, no sé Sí, cuál. fueron de los primeros, esos. Y finales de los También 80. También Y ya McDonald's, ¿verdad? Que bombardeó a todos los países. Me creo que todos los países. un poco más modernos, los de Bimbo, Sí, Esos sí claro. no vinieron aquí. que eran, esos también, creo que fueron 2 generaciones, ¿no? Que salieron de estos originales, que eran los antiguitos y unos más modernos. Exacto. Por ahí hubo una tercera generación de unos armables, ¿no? Eran, Pero eso ya era muy diferente, ya estaban, sí, es como los sí, ya últimos que no salieron valía. que ya eran totalmente de plástico, tipo casa web, dijéramos, ¿no? Sí, tampoco. Pero estos que eran primera generación, pues eran memorables, ¿no? Esos son de manufactura mexicana, ese que acabas de mostrar. Fíjate Ah. que estoy viendo. Ah, bueno, este dice Proarse, la marca, no sé si sea mexicana. Pues que investigar. Proarse. No, sí es mexicana porque tiene la nomenclatura Sociedad Nómina de Capital Variable. Sí. Sí. Pero los de Coca-Cola no, los de Coca-Cola son hechos en Tailandia. Tiene otro? sentido, porque incluso por ahí creo que se piratearon algunos moldes de Yedo, que a su vez Yedo ya ven que rescató moldes de Matchbox, ¿no? Entonces, por ejemplo, las carcachitas, las primeras, sí tienen moldes Yedo. Excelente, excelente. Pues a ver qué otras promociones. También recuerdo unos de Coca-Cola, otros Los Yelocos. carritos. Los Yelocos, perfecto. Yo A me ver, acuerdo de la promoción de Cranky que traían unos tanques de plástico, muy sencillos, pero en cada bolsita de Cranky había esos tanques de plástico y que eran como, creo que 10 modelos diferentes. Luego sacaban también otra promoción, unos autos en plástico con las llantitas armables, pero eran unas cositas chiquitas, que venían en colores diferentes, rosas, azules, naranjas, verdes. No pero recuerdo de dices qué promoción de era. Chocosorpresa, ¿no? Creo que sí, algo así. Sí. Más promociones de ese tipo como de Ricolino. De hecho, hasta había este submarino que le metías un pedacito de Alka-Seltzer, de la pastilla de Alka-Seltzer, lo dejabas ahí en el agua y solito se iba, era el buzo y era el submarino, ¿no? Que salían mucho en esas promociones, si mal no recuerdo. Exacto, eran de marinela y efectivamente te ponías una pastillita efervescente, tenía un compartimento y ahí andaba nadando el busito, ¿no? O el barquito. Excelente, excelente. Oscar, por ahí decías de los Yelocos. ¿Tienes por ahí a la mano algún Yeloco que nos puedas compartir? No los tengo, pero sí me acordé de esos también, que fue una... Yo creo que yo tengo unos. Pero ahí hay algo. Ahí hay un tema rarito. ¿Cómo? Que son de esas cosas que no son de origen mexicano, pero en los 90 De colores. nos llenaron de ello. Porque Sí. son gogos. Sí. Son unas figuritas que, de hecho, en Inglaterra creo que las prohibieron porque se peleaban jugando con ellas. Se llaman gogos o Crazy Bones, algo así, los originales. Y de ahí se lo copiaron y hicieron los bien locos que llegaron en los 90 a México. Entonces, Eran diferentes también generaciones, ¿no? La primera creo que artículos como un sacapuntas y... ajá, un sándwich y un Exacto. vasito. Ya sacaron los Después aliens, los ¿no? Que aliens, estaban en la oscuridad. los futboleros. Ajá, Los Lo aliens traían mismo hasta la pasó. nave, ¿Estos son los Yelocos? ahí está. Ándale, es el alien. Esos son los aliens, ¿Yelocos? exactamente. Ándale. Esos eran hielos para el refresco. Nadie sabía. Se podían enfriar y se echaban y servía para enfriar. Más Y mi mamá católicos. coleccionándolos, Dicen. chale. Pero, por ejemplo, en los 90 también nos llenaron los tazos, que fue algo que jugamos mucho en México, pero Tazos. tampoco es mexicano, porque su Ándale. origen son los mencos, que son japoneses. De Ajá. hecho, el Los tazo famosos tazos. fue esos. por Pokémon, ¿no? ¿Eh? El boom de los tazos aquí ya en México fue a finales de los 90 con los de Pokémon, ¿no? No, No, fue con No, Looney Tunes y Tiny fue con los Toons. Looney Tunes. Pero cuando llegaron. En los 92, por ahí. Por ahí. Entonces, No, ajá. 94 llegó.
con Looney 94, Tunes, 96, sí. luego llegaron. Tiny Toons, luego Caballeros Ahí Zodíaco. Chris nos está enseñando un tazo. Aquí les Además, porque comparto. además recuerden que Los que se movían. los primeros que salieron fue el tazo normal y después salió el supertazo, El supertazo era- transparente. que era ligero, que era transparente, y luego salió el megatazo, que era un poco más grueso y que era con el que se supone que de un solo golpe podías voltear varios y era como los cotizados, ¿no? Los giratazos, ¿no? De los Looney Tunes. Los Ajá, giratazos. Ahí están. Que aparte traían personajes históricos, ¿no? Por ahí, de Cristóbal cultura. Colón. Ajá. Y atrás su diseño bien padre. De hecho, ¿te acuerdan que sacaron los coleccionadores para los tazos, no? Exacto. Estas hojas transparentes para irlos guardando. Digo, yo lo sé porque así la colección la tiene mi mamá, que es la que no, de hecho creo que todavía la tiene porque era la que nos compraba y a ver niños, sus tazos, porque esos son para mi colección. Y pues sí, no nos podíamos quedar con los tazos en la casa. ¿Qué tal estos armables también, no? Que traían ahí su huequito, aparte de Para que disparar. los podíamos lanzar, o podían ensamblarse y armarse con los otros. Y luego salieron unos tazos metálicos que yo recuerdo que se volvieron muy famosos gracias a esta caricatura de Yu-Gi-Oh! Que también, que si bien pues es un anime japonés y todo, pero aquí en México pegó durísimo. Entonces, pues, tenemos la historia de los tazos metálicos que después permearon hacia otras caricaturas, ¿no? ¿Y qué tal que también Ricolino por ahí, no sé, no fue Sonrix, creo, que sacó los tazos grandes de los Animaniacs? Ajá. ¿Se acuerdan? Que unos brillaban incluso en la oscuridad. Pero era una Padrísimos. pelea bonita en los 90s de coleccionables, porque tenemos a Sabritas y tenemos a Grupo Bimbo, Barcel. Entonces era como, Sabritas tenías tus tazos, tenías cosas más o menos decentes, y Barcel abrías y sacabas figuritas de plástico Figuritas. chiquitas o carritos que no tenían tanto... de hecho había una como ruedita, que la aventabas, le pegabas y nada más hacía así la ruedita de Barcel. Venían en las palomitas acarameladas. Y comprabas Sabritas y te salían cosas Pues de mejores. hecho, ahí les voy a enseñar Claro. uno de los booms eran los famosos monstruos de bolsillo. Yo la verdad es que no los coleccioné nunca, ya no fueron como algo que me llamara mucho la atención, pero híjole, el día de hoy son un boom dentro del coleccionismo y hasta se pelean, sobre todo porque hay unos que son como muy raros, que creo que son de color negro y alcanzan unos valores bastante altos, digo, para hacer una figura de plástico de este tamaño, pero pues que también formó una parte muy importante del juguete no mexicano, pero que sí ha formado muy buena parte de la cultura del juguete que usamos nosotros en México. Igual que Algo el que sí Yellow tengo yo también, aquí, algo que tengo aquí, que eso hace mucho me lo regaló un buen amigo Bernardo Donis, que es parte de mi página, es las famosas cómics de Batman de los 90. Genial. Esto fue también que nos estuvo invadiendo aquí en Guatemala, no sé, en México. La influencia de la serie animada, ¿no? El Las Pepsi, ahorita que mejores dijo, nos ha dado. me acuerdo que las corcholatas también se coleccionaban en un tiempo, cuando salió De los Pokémon. equipos. No, de Pokémon hubo, que de hecho sacaron una Pokébola para atrapar las corcholatas metálicas. Sí que era la corcholata, traía la Pokémon y la Pokébola era plástico con el imán Con en imán, el frente. para atraparlo. Y nada más la aventabas. O sea, son cosas que no tienen que Incluso- ver tanto con México, pero ¿cómo las usamos? Incluso desde mis tiempos, por allá ¿cómo se llama? Las Olimpiadas de Barcelona, no sé si recuerdan la mascota, el Kobe. Traían ya los Cuando nací, empezó. imagínate nada más. Traían al Kobe ahí haciendo distintos deportes, distintas disciplinas, estaban padrísimos. Eran 10 figuritas de Kobe. De Kobe, exactamente. Por ahí Sí, todavía debo recuerdas. tener unas guardadas, es una pena que no las saqué. A mí lo que ya me tocó a principios del 2000, una promoción de Bimbo que ya había sacado anteriormente Pepsi, pero fueron las Bimbo Cards, que salieron de futbolistas en esa época. También. Fueron 2000, 2001 y creo que 2002 porque sacaron hasta del Mundial, que traían el jugador y su biografía por detrás, ¿no? Exacto. Y A esto, ver, Oscar, ¿qué estabas compartiendo por ahí, bro?
Los megatazos, bueno, estos ya fueron de los últimos, los megatazos de los Simpson. Oh, sí. Y esa es otra así de los, aquí tenemos varios, tengo así de los clásicos, por aquí había uno, que son de los viejitos todavía. Y ya estos ya son de los más recientes, decían ahí de los de aluminio que empezaron a salir. Y también, ahorita algo que me encontré por aquí son los tatuajes que te salían en las galletas. Aquí me salieron sin querer. No Oscar, está por ¿y coleccionas tazos también de la lucha estadounidense? Porque ahorita están Sí, saliendo los de la WF, ¿verdad? sí, de esos tuve también un tiempo tarjetas y tazos, también tengo tazos por ahí de Pokémon que decían, otro de los clásicos de los viejitos, que esos ya no a todos nos tocaron, ¿no? Exacto, exacto. Pues bien, ahí está, fíjense un poquito de lo que nos proporcionaban los promocionales, ¿no? Pero en general, respecto al juguete mexicano, ya para cerrar este segmento, ¿no? Vamos a irnos despidiendo con la opinión de cada uno. Cuéntenos, ¿qué ha pasado con el juguete mexicano o con el juguete en general aquí en México? ¿Sí? ¿Qué opinión les merece esto? A ver, por ahí, vamos a comenzar con Enrique y por ahí compártanos también sus redes sociales, por favor, para que las conozcamos, amigos. Por supuesto, Cris. Pues fíjate que en el caso del juguete mexicano ha ido cambiando mucho. México en esta apertura que ha tenido, me voy a meter en temas un poco sociopolíticos, ni modo, pues es que necesitamos tocarlo, ¿no? Dale sin miedo. Sí, en estos temas de los tratados de libre comercio que ha habido con otros países, no nos debemos quedar ajenos a las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado a lo largo del tiempo y de manera muy rápida? Hemos ido pasando de, como lo habíamos mencionado, digo, para recapitular, pues el juguete de barro, silbato, estos de madera, estos que ya habíamos visto, pues que con estos jugaron nuestros papás también, con los que yo jugué de niño, de este plástico, pues el día de hoy jugamos con el celular, ¿no? Y pues se nos hace muy accesible ahora, pues jugar con un videojuego y entonces le podemos dedicar varias horas al día. Bueno, por ejemplo, en el caso de los niños, pues ahora ya prefieren un dispositivo digital que los puede mantener sentados y quietos un buen número de horas, con el tema de que ya no se estimula a la imaginación, a como a lo mejor en su caso, los que estamos aquí presentes, lo hicimos anteriormente con una bolsa de carritos y unos dados y unas corcholatas armaban una excelente fortaleza. Y entonces jugábamos a que los carritos conquistaban la fortaleza o alguna otra cosa, ¿no? O en el caso de los muñecos, pues quienes podían jugar en el parque o en algún lugar público, digo que también tiene mucho que ver con la cuestión de la seguridad y de la confianza que había antes para que los pequeños de casa pudieran salir a jugar como sin mayores preocupaciones, pues ha ido cambiando a que el día de hoy pues tienes que jugar al interior de cuatro paredes y pues es a lo que te tienes que amoldar y adaptar. Entonces pues yo creo que eso es mucho de lo que ha ido pasando a grosso modo, sin dejar de lado esta parte de que el juguete tradicional, bueno, lo que ya hablamos que conocemos como juguete tradicional mexicano, trompos, yoyos, valeros de madera, los carros, camiones o algunos de lata, no son ya tan valorados porque pues tiene que ver una cuestión un poco como de estatus, autoestima o una especie de imagen sobre quienes los compran, los adquieren, pues no estás, podríamos decirlo, a la moda o una cosa así.
Entonces, ya realmente quienes lo compran está más destinado hacia el turismo exterior o hacia los más grandes, o bueno, quienes tenemos gusto todavía por conservar un poco de esa cultura y de esa identidad que nos define, pues sobre todo como un pueblo cosmopolita, pero además completamente multicultural. Entonces, por mi parte, pues es lo que yo les quisiera compartir. Y por ahí creo, bueno, para sumarle, estábamos hablando del TLC por ahí. Creo que el último gran momento del juguete hecho en México, comercial, tal vez fueron los 80s, como estábamos hablando de las licencias. Vinieron los 90s, ese tratado, y hizo que más marcas entraran en México, y por ahí a nosotros como niños nos llamaban más la atención esos juguetes de Hasbro, de Mattel, esos juguetes de marcas que venían de fuera, que los propios juguetes hechos ya en México, que cada vez eran menos. Entonces, creo que esa parte de la apertura fue la que le vino a dar también un golpe a los fabricantes mexicanos. Ya ahorita, como vimos en los 90s, casi todo era puro promocional y realmente tampoco eran hechos en México. Entonces, como que estos últimos 30 años han sido de irnos hacia el tradicional, porque es lo último que se está fabricando en México. Ya no vemos en tiendas algo que diga hecho en México, todo viene de Asia, es más barato. No sé, la verdad. Necesitamos por ahí que alguien regrese a hacer buen juguete mexicano, plástico o metal. Correcto. ¿Por ahí crees que sea falta de creatividad, mi buen Sender? ¿Crees que hace falta renovar, innovar en el juguete, sacar algo más novedoso? Hay que regresar a las raíces. ¿Tú qué crees? ¿Qué opinas? Yo opino que, fíjate que igual nos hemos vuelto, bueno, pues más consumidores en otros aspectos, pero aprovechar esta cuarentena para los que nos están viendo y conociendo este tipo de artículos y de juguetes tradicionales que adoptamos aquí los mexicanos. Pues es bueno que los padres, igual ahorita los niños, para que no pasen tanto tiempo ahí pegados en los videojuegos y más ahorita en las clases virtuales, pues retomar estos juegos como hacer suertes con el yoyo, con el trompo, con el valero, ¿no? Y les aseguro que, no digo que todos, pero más de uno se va a entretener ahí de los niños que nos están viendo. O si no pudieron hacer suertes en el yoyo en la primaria, pues sería bueno hacerlos ahorita, ¿no? También para entretenerse un buen rato y dejar tantito un poco el laptop, el dispositivo inteligente, la tablet. Porque sí más que nada, como es un juego tradicional que se va como de boca en boca, si se deja de usar, que no se ve, pues ya nadie lo toma en cuenta y lo dejan de conocer. Es más que nada darle ese impulso nuevamente a este tipo de juguetes. Y para matar el rato, están perfectos. Excelente. Cuéntanos, redes sociales, Sender. Perdón, redes sociales, sí, Angelópolis Mini Cars Club, nos encuentran así en redes sociales, en la fanpage, en Facebook y en YouTube. Angelópolis Mini Cars Club, AMCC. Ahí lo tienen las redes, nuestro club hermano. Y bueno, a ver, Luis, por ahí, ¿tú crees que nosotros como coleccionistas, la mayoría de los que estamos ahorita de Hot Wheels, crees que pudiéramos a través del carrito retomar las tradiciones, pensando a lo mejor en las metitas, este tipo de juegos? ¿Tú qué opinas, bro? Pues es algo complicado, la verdad, porque nosotros hemos esforzado en el club en que invitar a los niños a que jueguen, que hagan carreras, no le ponemos la pista y todo, pero desgraciadamente, como lo ha mencionado Enrique o Sender, todos los juguetes se han ido desplazando por la tecnología, ¿no? Ha ido avanzando el tiempo, han salido nuevas cosas, nuevos aparatos, que es lo que ha influenciado mucho en que el juguete se vaya quedando en el olvido. Y pues un factor mexicano, pues es que las empresas gringas son las que han afectado a que ya no jugar con lo tradicional, ¿no? Con respecto a que si podemos influenciar ayudándolo con los mismos carritos, pues de cierta forma sí podemos hacerlo, pero no al 100%. Siempre va a terminar ganando ese factor de los videojuegos y lo más moderno que haya. Como comenta ahorita Enrique Garibay en el chat que está diciendo, que se ha ido acoplando al medio digital para sobrevivir. Un ejemplo muy claro fue la marca Lego,
que de pasar a ser los armables a estar en el mundo de los videojuegos, ¿no? Que eso le ayudó a que ya no estar en bancarrota. Yo creo que también sí sería un factor también enfocarse a eso. Pero pues, dentro de lo que se puede hacer y seguirle dando a los niños la oportunidad de que jueguen, pues adelante. Para que también no que estén siempre metidos en la tecnología, ¿no? Que se mantengan las tradiciones, la verdad. Eso, para mi parecer, es lo que sería más conveniente. Exacto, Luis. Recuérdanos redes sociales, por favor, del club. Pues nos encuentran en YouTube, Face, Instagram, Twitter como Hot Rights Jalapa. Excelente, muchas gracias. A ver, Armando, Oscar, ustedes tienen chavos, cuéntenos, ¿han podido influenciar en la juventud a través del coleccionismo, de los autos a escala, por ese gusto del juguete actual, del juguete propio de nosotros, ¿no? Yo en mi caso sí. Mi hijo se ha sido bastante influenciado por el coleccionismo. Te puedo decir que he visto cambios en él. Mi hija, pues como les comenté la vez pasada, estuvo muy contento, lo publiqué en mi página, ella hizo su primer custom. Entonces realmente a mí me sentí bien, sentí que estoy dejando un legado para ella, ¿verdad? Igual mi hijo pues es muy, muy enfático en su colección, va sobre una línea y eso enseña a un orden incluso hasta en sus estudios, ¿verdad? Yo estoy muy de acuerdo con Enrique que puede llegar a un punto que el juguete puede desaparecer y después que queramos ver un carro o queramos ver un muñeco, lo vamos a poder encontrar en un museo. Que pues, la verdad es que nosotros los padres tenemos que ayudar a que eso no vaya a pasar, ¿verdad? ¿Por qué no, como les dije la vez pasada, irse a una cacería, compartir con la familia, ver que los patojos jueguen con sus bicicletas, que ya dejen ese celular, que ya dejen esos videojuegos? En el caso aquí en Guatemala, cuando empezó la pandemia, nosotros sabíamos que íbamos a llegar a desesperarnos entre todos y pues con mi esposa un ejercicio que hicimos, fuimos a comprar un frutillo manual y estuvimos jugando toda la familia. Sentí que compartimos más como familia, ¿verdad? Entonces, la verdad es que es de, como nosotros como padres, enfatizar al que el niño juegue, no que esté prendido en una televisión. Yo les agradezco a ustedes la oportunidad por el aprendizaje el día de hoy. La verdad es que voy muy enriquecido con todo lo que aprendí de ustedes hoy. Y pues aquí los esperamos en el Club Hot Wheels AC Guatemala, el club original en Guatemala. También estamos en Instagram como Hot Wheels AC Guatemala y para ventas Guatemala, México y Estados Unidos como Jimmy Diecast Norte de Texas. A ustedes un fuerte abrazo hasta esa hermosa patria México. Igualmente para allá, para Guatemala, y que sepas que para nosotros es un gustazo siempre tenerte cada sábado en nuestras reuniones, y bueno, esperamos que sigamos haciendo este tipo de convites, ¿verdad? Donde compartamos opinión, compartamos el diálogo. Oscar, por ahí, cuéntanos tu opinión al respecto. Contestando ahí a tu pregunta no, ahí es al revés. Por ejemplo, mi chavo es así como que me induce a juegos como el Among Us y el Free Fire y todo eso, y ya, y sí, yo le he tratado de meter así al coleccionismo y a los carritos, me dicen, no, pues ya madura, ¿no? Ya estás grande, ya. Pero sí, a él como que lo he metido más al básquet y ahorita la lucha libre y todo eso. Y algo que nos deja la reunión de hoy, nos damos cuenta que México más o menos en los años 60, 80 era así como que la China en juguetes y todo eso de ahora, ¿no? Porque después de los 90 llegaron los juguetes de pilas, de importación china, lo de Estados Unidos y todo eso, y sí, lo mexicano como que se ha venido para abajo. Y sí hay talleres, como les decía, el de la familia González, que era el del luchador del Santo, que aún sigue activo, que tiene ahí más o menos como 200 moldes todavía por trabajar, que lo organiza o
su hijo de don Gonzalo, se llama Fernando, creo, me parece, y es el que aún sigue teniendo ese taller abierto, que es más familiar y así como que poca producción y todo eso, pero sigue vigente. Entonces, así como esa, debe de haber ahí alguna que otra escondida que, pues sí, no sé si les falte un apoyo económico grande o que alguna empresa, pues se quiera apoyar en eso, ¿no? Pero sí, el juguete mexicano tiene su historia y hoy lo vimos, ¿no? Correcto, correcto. Ojalá las autoridades por ahí se pudieran poner las pilas, rescatar un poquito de lo que es la tradición del artesano mexicano que elaboraba juguetitos de madera, de barro, de lata, ¿verdad? Y que pues muchas veces han tenido también que buscar otras alternativas, ¿no? Para autoemplearse. Pues bien, jóvenes, es así como llegamos al final de esta transmisión. Les agradecemos de verdad en nombre del Club Hot Rides Jalapa, agradecemos a todos por haber participado, por enriquecernos, por compartir todos sus conocimientos. Y bueno, recordándoles que vamos a estar compartiendo en YouTube el video. Yo creo que el día de mañana ya debería estar por ahí subido. Agradecemos también ahí en el máster al buen Lenin, que siempre cada semana nos apoya con la grabación, edición y subida de los videos. Recuerden, somos Hot Rides Jalapa, ahí nos encuentran en todas las redes, Facebook, Twitter, Instagram. Los esperamos ahí en el siguiente Zoom. Vamos a tener temas interesantes. Recordándoles que se aproxima el próximo Hot Rides Fest número 7, 7º aniversario del club. Tendremos sorpresas para ustedes. Gracias nuevamente. Les deseamos una buena noche a todos. Cuídense. Un abrazo grande.